Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro ministerio, en esta enseñanza, en este ministerio de enseñanza, en el ministerio de El Talmid. Y estamos muy agradecidos que está compartiendo otra hora con nosotros en la enseñanza de la palabra del Señor, donde típicamente estamos enseñando expositivamente, que quiere decir versículo por versículo, frase por frase y algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para hacer un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en la tierra. Le damos la bienvenida, y esa palabra talmid es una palabra en hebreo, lo que significa es un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en 1 Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Vamos a continuar con nuestro estudio aquí en la palabra del Señor en Mateo capítulo 7. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 7, donde estamos concluyendo aquí al fin de capítulo 7. Hemos estudiado el versículo 1 hasta el 27 y comenzamos en el último programa, ¿ves? Hablando del versículo 28-29. Estos son, aquí en versículo 28-29 llegamos por fin a la conclusión. ¿Ves? Y cómo se aplica todo lo que Cristo nos ha dicho aquí en versículo 1, 2, 3 hasta 27. Ahora comenzamos, ¿ves?, a mirar las conclusiones lógicas y espiritualmente, lógicamente hablando, ¿ves? Cómo es que debemos de aplicarlo. Vamos a leer la escritura aquí, Mateo capítulo 7, versículo 28-29, dice: cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza. ¿Por qué? Porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. ¡Wow! Alguien que tiene autoridad, no como sus escribas. Note bien, si es que somos francos y somos honestos y sabe que nosotros hablamos directo sobre las cosas de la palabra del Señor, y es que muchos de nosotros como pastores, como predicadores, como maestros en la palabra del Señor, la verdad es que actuamos y caminamos y hablamos y enseñamos igual como los escribas. Gente que no tiene ninguna autoridad en la palabra. ¿Por qué? Porque muchos no la están viviendo. Lamentablemente no están viviendo la palabra. Se han intelectualizado, le han dado el asentimiento mental a la palabra, pero la verdad es que no la están enseñando. Y note que aquí en versículo 28-29, es que ellos estaban asombrados. ¿Por qué? Porque Cristo habló con una tremenda autoridad. No como los demás líderes religiosos, que los llevó a ellos a hacer un reflejo interiormente en la parte más profunda de su corazón y comenzar a analizar, comenzar a evaluar sus vidas. Permíteme, abre su Biblia en 1 Corintios capítulo 10, 1 Corintios capítulo 10, y quiero que note algo conmigo en versículo 13. ¿Cuáles son las conclusiones lógicas, espiritualmente hablando, que en cuanto a nosotros, después que Cristo ha dado este gran discurso en Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6 y especialmente en Mateo capítulo 7? Mira, una de las cosas que tenemos que enfrentar es que con frecuencia los creyentes son tentados igual que Cristo. Nosotros vamos a tener que enfrentar un sinfín de tentaciones. Miren lo que dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. No os sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. Mira, cuando Cristo nos habló en Mateo 5, Mateo 6, capítulo 7, Él no está hablando de las realidades de la vida. Las realidades de la vida común y corriente para todo hombre, para cada hombre, cada mujer que está caminando sobre esta tierra. Y una de las cosas que tú y yo vamos a enfrentar son tentaciones tras tentaciones tras tentaciones.
Mira, son tentados. La primera cosa que tenemos que reconocer es que son tentados a probar a Dios, a aferrarse a alguna promesa bíblica y sacarla de contexto, y usarla y aplicarla equivocadamente. Eso es un problema común que existe entre comillas, muchos creyentes, ¿no? A veces el motivo es bueno porque el creyente quiere hacer grandes cosas para Dios. Lo que ocurre es que toma alguna gran promesa de Dios y la lanza adelante, ¿no? Pero las promesas es usada y aplicada equivocadamente. Por esa razón tenemos que regresar y estudiar cuidadosamente este gran sermón del monte en cuanto Cristo predicó en Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 7. Note que las grandes cosas no eran la voluntad de Dios para el creyente, ¿no? Siempre debemos recordar que Dios nos da grandes promesas, pero tenemos que permanecer cerca de Dios en meditación y en oración en su palabra. Y en su palabra para entender correctamente sus promesas. Solamente esto nos guardará de usar y aplicar equivocadamente sus promesas. La segunda cosa que tenemos que reconocer es, tratando de tomar toda esta enseñanza en estos 3 capítulos y especialmente el fin del capítulo 7, es que son tentados, mucha gente son tentados a centrar la atención de la gente en lo espectacular, no en Dios y en la fe de Dios. Es preciso confiar en Dios y no en lo espectacular. Dios tiene que ser el foco. Él tiene que ser el foco. Él tiene que ser el centro. Él tiene que ser el centro de todo cuanto es dicho y hecho y no en lo espectacular. ¿Ves? Cuando tú estudias cuidadosamente capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, estamos hablando de caminar una vida constante. Mira, la vida está llena de altas y bajadas. Altas y bajadas, altas y bajadas. Y sepa bien que casi 90% de todas las cosas que suceden en la vida, ¿ves? Está afuera de nuestro control. El caminar nuestro, ¿ves? Es a pesar de todas las altas y bajadas, no importa, está subiendo y bajando, ¿ves? Nosotros tenemos que caminar constante, ¿ves? Con el Señor. Piense bien conmigo. Para vencer esta tentación hay 3 cosas absolutamente esenciales que debemos de considerar. Número 1, ¿no? Vivir con Dios momento a momento, vivir genuinamente en constante comunión con Él. La segunda cosa es vivir en la palabra de Dios. Vivir en la palabra de Dios, conociendo realmente sus promesas a efectos y de usarlas tal como deben de ser usadas. Permíteme. Vamos a ver si podemos apoyar y soportar este pensamiento a través de las Escrituras. En ese caso, abre sus Biblias en 2 Corintios capítulo 2. 2 Corintios capítulo 2, mira lo que dice en versículo 12. Versículo 12 dice, cuando llegué a Troas, ¿no? Para predicar el Evangelio de Cristo, se me abrió una puerta en el Señor. Va llegando Pablo, ¿no? ¿Ves? Y él está confiando. Él no sabe cómo y cuándo, pero cuando llega, el Señor le abre la puerta para que él pueda predicar, ¿ves? Y si tú conoces la vida de Pablo, el apóstol Pablo, él tenía un sinfín de altas y bajadas, pero él seguía adelante. No estaba distraído por las cosas que estaban eminentemente sucediendo en su vida todo el tiempo. En ese mismo capítulo, 2 Timoteo capítulo 2, me lo que dice en versículo 15. Ahora, vamos a llegar a 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad a pesar de las circunstancias de la vida? Dice en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15 dice, procura.
Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, ¿no? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad, ¿no? Y es lo que Cristo nos estaba enseñando aquí en Mateo capítulo 7, mira. En este mismo libro, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. 2 Timoteo 3, 16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Debemos tomar toda la palabra, ¿no? Tal como se nos presenta en las escrituras, ¿ves? Y buscar los principios de lo que se está enseñando y aplicarlo en nuestras vidas, sea que nos está enseñando, sea que nos está reprendiendo, sea que nos está corrigiendo o simplemente nos está instruyendo, enseñando en las cosas de la justicia de Dios. En Hechos, por favor, abre su Biblia en Hechos capítulo 17, versículo 11. Note bien lo que él dice. Hechos capítulo 17, versículo 11 dice, estos eran más nobles que los de la Tesalónica, que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Tú tienes que revisar, tú tienes que escudriñar, tienes que excavar, tienes que destapar, ¿ves? La palabra del Señor para ver la riqueza que hay en ella para nuestro propio beneficio y caminar en esta tierra a la misma vez dándole honra y gloria al Padre Celestial en nuestra manera de vivir. La Biblia nos dice en Salmo capítulo 1 versículo 2 dice esto, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué es lo que nosotros estamos meditando diariamente? ¿Ves? Y si es que somos honestos, para la mayor parte de la gente no es en el Señor y no es la palabra de Dios. La tercera cosa que tenemos que reconocer es que el poder de Satanás es un poder muy limitado. Ahora, por favor, no me vaya a malinterpretar. Yo no estoy tratando de jugar un juego de palabras aquí y tampoco no quiero menospreciar, ¿ves? Un adversario tan poderoso como el diablo Satanás. Pero a la misma vez, o el otro lado de la moneda, tenemos que reconocer que el diablo Satanás está limitado, ¿no? Solamente puede tentar, no puede obligar, no obliga a una persona a pecar. Con todo respeto, el diablo no te puede obligar a pecar, pero sí te puede tentar. Y él sigue golpeando, y él sigue golpeando, con tentación tras tentación, tras tentación, tras tentación, hasta que al momento que tú cedes el terreno, ¿ves? Y comienzas a participar en la tentación con cual te está siendo tentado. Mira, el diablo, Satanás, no pudo empujar a Cristo del pináculo. Te recuerda ya en Mateo capítulo 4, ¿no? No puede empujar al hombre, ves, al pecado, con todo respeto. Mira, entonces que la gente anda diciendo que el diablo me forzó la mano. No, hombre, el diablo no tiene ese poder, pero pero a la misma vez es un adversario poderoso. El deseo. Y aquí está la parte que se nos pasa por alto. El deseo, el anhelo, ¿no? ¿Ves? Proviene del interior del hombre. La tentación de Satanás solo puede promover y despertar el deseo. Eso es lo que hace el diablo. Eso es lo que hace Satanás, ¿no? Satanás no puede motivar el deseo, ¿no? Por eso, si una persona vive en comunión con Dios y vive en la palabra de Dios, esa persona será impulsada más a obedecer a Dios que a ceder ante la tentación del enemigo. Ahora, quiero que vea algo conmigo. Abre sus Biblias en Santiago, ¿ves? Porque lo que estamos haciendo aquí es buscando la forma más práctica, ¿ves? En nuestro resumen, ¿no? Aquí en versículo 28-29 de Mateo capítulo 7, ¿ves? Porque ahora, cuando escuchamos a Cristo enseñar, Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7, ¿cómo que debemos ser más prácticos en aplicar estas tremendas enseñanzas que le está
compartiendo con nosotros. Bueno, la pregunta es, ¿no? ¿Cuáles son las causas de la tentación y las malas obras, ¿no? Y porque esa es la lucha nuestra, ¿no? Esa es la lucha nuestra de la vida, ¿no? Ahora, abre su Biblia en Santiago capítulo 4. En Santiago capítulo 4, que es el fin de la Biblia, ¿no? Después del libro de Hebreos. Y mira lo que dice en versículo 1 al 6, Santiago capítulo 4. Dice, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Hablando de algo interior. Codiciáis y no tenéis. Por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener. Por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Oh almas adúlteras, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿eh? Y no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios. Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O penséis que la Escritura dice en vano, él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Versículo 6, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Vamos a estacionarnos aquí, nos vamos a parquear, nos vamos a estacionar aquí por un momento, para ver si podemos obtener algo práctico de lo que nos estás enseñando las Escrituras aquí. ¿Qué causa? Esta es la pregunta. ¿Qué causa la tentación y lo mal hecho? ¿Escucharon la pregunta? ¿Qué causa la tentación y el mal hecho? Esa es la pregunta que vamos a intentar de responder y contestar aquí, ¿no? Siempre nos enfrentamos a tentaciones. Cada hombre y cada mujer es enfrentado con una tentación, ¿no? Y somos enfrentados con pruebas. Y con mucha frecuencia nos vemos cediendo, ¿ves? Nos vemos cediendo y haciendo lo mal hecho, no queriendo, pero no vamos. ¿Por qué? Porque te recuerdo que te había dicho allá más adelante que Satanás, el único poder que puede hacer es despertar el anhelo, despertar el deseo dentro de ti de estas cosas que no te conviene. Pero ahora tú comienzas a darle la mecanización, ¿no? Tú le das vuelta el asunto, ¿no? Ahora, este pasaje que acabamos de leer aquí en Santiago capítulo 4, versículo 1 al 6, da comienzo a una nueva división aquí en la epístola de Santiago. Y el análisis tan importante sobre las tentaciones y pruebas, cómo vencerlas. Mira. Pero para que podamos vencer las tentaciones y pruebas, debemos entender qué las provoca. Yo tengo otra pregunta. Sencillamente, ¿qué es lo que provoca la tentación y lo mal hecho? Sencillamente. Bueno, lo que está haciendo este pasaje aquí, ¿no? Expresa que la causa la constituyen 4 elementos. Hay 4 cosas que juegan un papel importante en las tentaciones. Lo que vamos a hacer aquí en Santiago, capítulo 4, bueno, del versículo 1 a 6, lo vamos a dividir en 5 puntos en particular. Vamos a ir, porque te recuerdo que te había dicho que, y siempre lo hago en la introducción de este ministerio, ¿no? Es que es esto, del programa. Es que nuestra costumbre es enseñar la palabra del Señor expositivamente, ¿ves? Que quiere decir versículo por versículo, frase por frase y algunas veces palabra por palabra. ¿Con qué propósito? Para profundizarnos en los detalles de la palabra, para ser un mejor reflejo en caminar de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra, ¿no? Y tú tienes que entender los detalles de lo que dice la palabra del Señor. La primera cosa, punto número 1, es la lujuria, ¿no? La pasión por el placer y la gratificación que combaten en nuestro cuerpo y sus miembros. Hay una lucha
continuamente en nuestra vida. Y eso se trata aquí en Santiago capítulo 4 versículo 1. Punto número 2, ¿no? Es desconfianza, ¿no? Es buscar algo y nunca confiar en Dios o pedírselo a Dios. Es buscar algo y nunca confiar en Dios o pedírselo a Dios. Eso está en versículo 2, Santiago capítulo 4, versículo 2. Punto número 3. Orar incorrectamente, orar con el motivo incorrecto, ¿no? Y eso está en versículo 3 de Santiago capítulo 4. Y luego punto número 4 es la mundanalidad, ¿no? Amistad con el mundo, ¿no? Y eso está en versículo 4. Y luego llegamos a punto número 5, que es la conclusión. ¿Cuál es la cura? ¿Cuál es la cura de todo esto? Y eso está en versículos 5 y 6 de Santiago capítulo 4. Vamos a comenzar con el primer punto de esta idea que estamos intentando de desarrollar aquí, ¿no? Primeramente hablar de la lujuria, ¿no? O el placer, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es la causa de la tentación y lo mal hecho, ¿no? Bueno, aquí dice en versículo 1 de Santiago capítulo 4, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? ¿No? Note que la primera aquí es la lujuria, ¿no? La pasión por el placer y la gratificación que combate en nuestros miembros corporales, ¿no? Ahora, cuando estoy hablando de los miembros corporales, hablando de que nosotros tenemos 5 sentidos, ¿cierto, no? La mayor parte tenemos 5 sentidos que están funcionando, ¿no? Y lo que sucede es que Satanás viene, ¿ves?, a tentar esos 5 sentidos en nosotros, ¿ves? Y él lo comienza a despertar, pero él no tiene el poder de empujarnos para actuar. Pero nosotros dándole vuelta a esas cosas, ¿ves? Nosotros voluntariamente luego comenzamos a actuar conforme al despertamiento de lo que está haciendo Satanás en nuestras vidas. Ahora, la palabra lujuria, ¿no?, en griego, y sabe que el Nuevo Testamento fue escrito en griego originalmente y ahora está traducido en español. Y la palabra lujuria es la palabra endono, ¿no? Y quiere decir desear. Endono quiere decir desear, quiere decir desear placer, desear gratificación. Es lo que esa palabra quiere decir, ¿no? Y aquí, y tenemos que entender eso, ¿no? Mira, depende de qué versión de la Biblia que tú estás leyendo, y lo voy a repetir, vamos a rezar el versículo 1, dice, porque yo ahorita estoy enseñando de la versión de la Biblia de las Américas, pero en la versión Reina Valera, lo diría de otra manera. Pero dice, ¿de dónde? Versículo 1. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras lujurias o vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Y las escrituras dicen que la lujuria por el placer y la gratificación combate en nuestro cuerpo. Y la idea es de una guerra constante. ¿Ve? La de nuestro cuerpo añorando, anhelando, tirando, instando, deseando y tratando de obtener cualquier cosa que gratifique nuestro placer, ¿no? Y lo que pasa es que queremos, ¿no? Queremos y desear y continuar en nuestro cuerpo, ¿ves? Y esa es la batalla que tenemos en nosotros, ¿no? Ahora, te recuerda que te dije que nuestros cuerpos tienen los 5 sentidos, en cuanto también incluye, ¿no?, nuestros pensamientos, nuestra alma, nuestra voluntad, nuestros sentimientos, nuestras emociones, aparte de la gratificación literal físicamente del cuerpo, ¿no?
Y somos llamados por lo que se oye, ¿no? Por lo que vemos, el olfato, lo que podemos saborear, ¿no? Satanás sabe muy bien lo que está haciendo porque nuestra orientación es una orientación, hablando de nosotros como seres humanos, que nuestra orientación es terrenal, es terrenal. ¿Por qué? Porque nacemos aquí en la tierra, ¿no? Somos criados en la tierra, ¿no? Nosotros somos expertos en esta cosa que se nombra en los miembros corporal, el cuerpo corporal. Y ahora nuestro cuerpo, ¿no? Es un campo de batalla. Es un campo de batalla de codicias y deseos, ¿no? Cada persona sabe lo que se siente al experimentar esta guerra, sentir su carne deseando algo. Todo mundo. Bueno, cuando yo tengo hambre, yo tengo hambre. ¿Me entiende? Yo tengo hambre. Y me dice, ¿qué te apetece? Con lo que quiere. Al momento, cualquier cosa. Pero todos nosotros tenemos cosas que nos apetece, cosas que nos llama la atención, ¿no? Y es importante, cada persona sabe lo que se siente a experimentar esta guerra, sentir su carne deseando algo. La lujuria es fuerte y debemos comprender eso. Es súper fuerte y difícil de controlar, ¿no? De hecho, pocas personas lo controlan completamente. Unas cuantas personas pueden controlar su lujuria en lo que se denomina, ¿no? Los pecados visibles y groseros, como por ejemplo la venganza, el asesinato, pero gratifican su lujuria en cosas aceptables, tales como la sobrealimentación, el egoísmo, ¿no? El egoísmo en comprar y acaparar más de los que se necesita y en fijarse cuando no se debe de fijar, ¿no? Tenemos que reconocer que estas luchas, esta batalla son real. Y sucede lo siguiente, mira, el hombre y la mujer, ¿no? Voy a utilizar la palabra el hombre, esa frase para incluir hombres y mujeres, ¿no? Y porque estamos hablando del ser humano, el ser humano, ¿no? El hombre es una guerra, es en una guerra civil andante, ¿no? Lujuria tras lujuria provoca una guerra dentro de él, buscando la gratificación y el placer, ¿no? El hombre experimenta deseo tras deseo tras deseo, queriendo eliminar las restricciones, ¿no? Y soltarse para disfrutar del placer de la lujuria. Puede ser que la lujuria, puede ser la lujuria por, vamos a ver, cada vez más comida, cada vez más bebida, ¿no? Cada vez más drogas, ¿no? Cada vez más sexo, cada vez más posesiones, ¿no? Cada vez más dinero, ¿no? Cada vez más propiedades, cada vez más tierra, cada vez más reconocimiento, cada vez más popularidad, cada vez más autoridad. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Estamos hablando de un sinfín de cosas que es común, que es muy común al hombre, ¿no? Y según se ha planteado, ¿no? Deseo tras deseo combaten en nuestros miembros persiguiendo el placer y la gratificación. El hombre es en una guerra civil de lujurias y deseos, de placer y gratificación, combatiendo en nuestro cuerpo y en nuestros miembros. Note ahora, por favor, el resultado de nuestra lujuria, ¿no? Luchas y guerras, ¿no? Recuerden, la necesidad más grande del hombre es la paz, esa es la necesidad más grande del hombre, ¿no? Imagínense, por favor, nada más como sería el mundo si los hombres vivieran en paz cada uno y uno, ¿ves? Con cada uno y uno. Imagínense eso, si puede ser posible. Y con Dios no habría inquietud, ¿no?
ni incomodidad, ni siquiera incomodidad, ¿no? En el alma humana, ni luchas, guerras entre los hombres. No se cometieron pecados ni perversidades contra otros, esposa o esposo, vecino o ninguna otra persona. ¿Por qué? Porque todos los hombres estarían en paz con Dios y cada uno con el otro, ¿no? La necesidad más grande del hombre es la paz. No solamente la paz exterior, pero la paz interior, ¿no? Aún así, cuando miramos al mundo vemos cualquier cosa excepto paz. Excepto paz. Es la realidad. Excepto paz. Mira, paz no es lo que existe. Mira, paz no es lo que existe entre los hombres, sino luchas y guerras. Eso es lo que existe. Pregunta, ¿de dónde provienen estas luchas y guerras? ¿Qué las provoca? A menos que lo sepamos, nunca podremos tratar con ellas y vencerlas. Por consiguiente, ¿ves? Debemos prestar atención a todas las escrituras. ¿Provienen de qué? De la lujuria, la pasión por el placer y la gratificación que combaten en el cuerpo humano y sus miembros. Todos nosotros tenemos que luchar con esa tremenda realidad. Me recuerdo lo que dijo el gran comentarista y teólogo William Buckley. Piénsalo conmigo. Él cita a varios de los grandes pensadores de la historia antigua y que reconocieron esta verdad. La verdad de que la lujuria y el deseo yacen en la raíz misma de los problemas de los hombres. Vale la pena leerlos. Mira, los planteamientos de cada persona aparecen un párrafo, ¿ves? Por separados por mayor facilidad de su lectura. Y él dijo, él dijo esto. La causa original de este conflicto incesante y amargo no es otra que el deseo. Repito, la causa original de este conflicto incesante, ¿no? Y amargo no es otra que el deseo. Tú y yo tenemos que luchar con los deseos, los anhelos que buscamos interiormente, ¿no? Vamos a rezar a Santiago capítulo 4, versículo 2. Dice, codicias y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerras. No tenéis porque no pedís. El segundo punto, hablando de la lujuria y el deseo, es ¿cuál es? Y en el segundo punto tiene una pregunta. ¿Cuál es la causa de la tentación y lo mal hecho, ¿no? Bueno, la segunda cosa es la desconfianza. La desconfianza, ¿no? El planteamiento de este versículo, no tenéis lo que deseéis porque no pedís. ¿Por qué? Quiere decir que el hombre no confía en Dios ni apela a Dios. Ese es el problema grande de la iglesia. Ese es el problema grande de muchos creyentes. ¿Sabe qué? El otro día, y lo que pasa con esta altura de mi vida es que para mí todo fue el otro día, pero el otro día estaba enseñando en la escuela dominicana, en la iglesia, y le hice la pregunta a la congregación, le hice, mira, ¿cuántos de ustedes confían, depende 100%, confían y depende de Dios 100%? Ahora, el contexto, la gente, ellos entendieron muy bien el contexto, ¿no? Porque hay una tendencia de nosotros de preocuparnos, de encontrarnos ansiosos, exprimiendo la mano, estamos sudando la gota, etcétera, etcétera, etcétera. So, yo estaba enseñando dentro del texto, ¿ves? El contexto del texto que es Mateo capítulo 6, versículo 25 hasta 34. Y estaba dando la introducción de esa sección de escritura. Pero hice la pregunta es, ¿cuántos de ustedes realmente como creyentes depende 100% en Dios? Nadie levanta la mano. 90%, nadie levantó la mano. 80%, nadie levantó la mano. 70%, nadie levantó la mano.
60%, nadie levanta la mano. 50%, nadie levanta la mano. 40% no levanta la mano. Si ve, 30% no levanta la mano. 20%, nadie levanta la mano. Llegué a 10% y nadie levantó la mano. No es que comprendió la pregunta, pero fue una tremenda revelación, una tremenda iluminación, ¿ves?, del problema nuestro como ser humanos. Que nosotros luchamos con lo interior. La lucha está dentro de nosotros. ¿Y por qué? Porque no confiamos en el Señor de poder proveer y hacer lo que Él dice o cumplir con las promesas que Él comparte con nosotros en la palabra de Dios, ¿no? No tenéis lo que decís, lo que dice aquí en versículo 2 en Santiago capítulo 4, ¿no? No tenéis lo que decís porque no pedís, ¿no? Quiere decir que el hombre no confía en Dios ni apela a Dios. Sencillamente no conoce a Dios de un modo personal. De un modo personal, ¿no? No lo conoce al extremo de saber que puede pedirle y apelar a Dios para que supla sus necesidades. El hombre no tiene este tipo de confianza valiosa en Dios. El hombre prácticamente desconfía en Dios. Y es la tristeza. Mira, esta es la tristeza. Cuando tú ves tanta gente en las iglesias y desconfían en el Dios que, entre comillas, supuestamente van a adorar, van a venerar, van a exaltar, van a elogiar. ¿Me comprende? Primero note lo siguiente. El equivalente, ¿no? El equivalente de lujuria o deseo es una palabra diferente del equivalente de lujuria en los versículos 1 al 3, que estamos leyendo aquí en Santiago capítulo 4, versículo 1 3, ¿no? La palabra en vez de este versículo quiere decir una pasión o un deseo vehemente, ¿no? En ocasiones el deseo es bueno. Es bueno, el deseo, ¿sabe qué? La verdad es que en muchas ocasiones el deseo es bueno. Es bueno y también en ocasiones es malo, ¿no? Por ejemplo, desear comida es bueno, ¿sí o no? Seguro que sí. Pero desear cada vez más comida es malo. Esta es la idea de este versículo que estamos leyendo aquí, versículo 1, 2, 3 en Santiago capítulo 4. Note que nuestros deseos, no están cumplidos porque no confiamos en Dios para que cumpla nuestros deseos. Mira, nuestros deseos básicos no tienen nada de malo. Debe cumplirse. Pero deben cumplirse por medio de nuestra confianza en Dios, reconociéndolo como la fuerte y el proveedor de toda dádiva, todo don, todo regalo, buena y perfecta. Cuando ignoramos, ¿no? Cuando ignoramos y cuando descuidamos y negamos, ¿no? A Dios es cuando nuestros deseos se desenfrenan. Cuando desplazamos a Dios es cuando comenzamos a desear al extremo que mentimos, ¿no? Mentimos, robamos y robamos y también engañamos y luchamos y matamos y batallamos para gratificar nuestros deseos y placeres. Y esa es la realidad. Segundo, yo creo que usted note lo siguiente. Hay diferentes niveles de deseos y codicia, seguro que sí. Y en este versículo se dan 3 niveles, ¿no? Y que estamos leyendo aquí versículo 1, 2, 3, Santiago capítulo 4. Por lo menos hay 3 niveles. Número 1, deseos, y dice, codiciáis y no tenéis. Deseáis y tenéis deseáis tener y matáis. No podéis alcanzar. Y deseáis y tener y combatís y lucháis, pero aún así no tenéis. Mira, algunos desean y desean.
Algunos desean y desean y no tienen, ¿no? Hacen poco para satisfacer, ¿no?, sus deseos más profundos, ¿no? Piensan poco, planifican poco, obran poco y hacen poco más allá de permitirse los deseos básicos de comodidad. Tienen deseos más grandes y profundos, pero sencillamente no están dispuestos a hacer lo que se necesita para satisfacer estos deseos. Ellos esperan que los demás se lo van a proveer automáticamente. Y lo más trágico de todo, no apelan suficientemente a Dios para que les ayude a satisfacer ninguno de estos deseos, ni siquiera los deseos de las necesidades básicas de la vida. Desean y desean, pero no tienen por su falta de iniciativa y por su desconfianza en Dios. Otros desean y desean tanto que mienten, tanto que roban, tanto que engañan, tanto que matan para gratificar y poseer lo que desean. ¿Ves? El deseo puede ser obtener cosas buenas, cosas como una persona, un reconocimiento, una posición, un territorio, un terreno o poder o cualquier otra cosa en esta tierra. Pero no importa lo que sea, no importa cuánto se obtenga y se posea, no satisface la lujuria y el deseo. La lujuria y el deseo, ¿ves?, se mantiene y la persona lo anhela cada vez más. Sencillamente la persona no puede obtener lo que quiere, aunque mienta, robe, engañe y mate para conseguirlo. Y otros desean y desean y desean tanto que están dispuestos a luchar y combatir para gratificar sus deseos. Quieren tanto algo, algún poder, algún territorio, alguna posesión, alguna venganza, que están dispuestos a lanzar a toda una compañía o país en una lucha o guerra con el fin de satisfacer su deseo y gratificar su placer. Imagínese querer algo tanto, ¿no? ¿Ves? Tanto que uno matará y destruirá la vida de otra persona y en el caso de una guerra, la vida de millones de personas, ¿ves?, con el fin de conseguirlo. Hay luchas que tenemos que enfrentar, hay cosas que tenemos que reconocer. Mira, el problema reside, sepa algo, mira. El problema reside en el interior del hombre, en el interior del hombre. Te lo voy a mostrar. Abre sus Biblias en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Y en Romanos capítulo 1, y tenemos un pasaje largo aquí, pero vale la pena leerlo. Mira, por favor, escudriñar conmigo, ¿no? Abre sus Biblias, aquellos que están sintonizando conmigo. Y aquellos que no tienen una Biblia enfrente de ellos, pero escuche por favor cuidadosamente lo que dice la Escritura. Romanos capítulo 1, versículo 21 hasta 32. Escuche bien, a ver si usted se encuentra aquí. Dice esto, comenzando versículo 21, Romanos 1 hasta versículo 32, dice: pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Bueno, versículo 22. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por la imagen en forma de un hombre corruptible, de aves y cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza, dice, a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Por qué? Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es el bendito por siglos y por siglos y por siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza.
Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron el bien de reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Versículo 29. Estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad, son chismosos. Versículo 30, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan aprobación a los que la practican. ¡Qué tremenda! Qué tremenda descripción del corazón, de lo interior del hombre. Esa es nuestra condición, humanamente hablando, si es que somos honestos. Por esa razón nos urge, necesitamos un estado de reconciliación con Dios a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Necesitamos un verdadero arrepentimiento, porque si no, estas cosas, estas lujurias, estos anhelos, estos deseos, estas cosas que están dentro del corazón se van a manifestar en nuestras vidas. Abre sus Biblias en Efesios capítulo 2. Y en Efesios capítulo 2, mira lo que él dice en versículo 3. Dice, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Abre sus Biblias en 1 Juan capítulo 2 versículo 15. La primera epístola de Juan capítulo 2 versículo 15 dice esto. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El amor del Padre Celestial no está en él. Abre sus Biblias en Proverbios capítulo 16 versículo 26. Proverbios capítulo 16 versículo 26 dice esto. El apetito del trabajador para él trabaja, porque su boca lo impulsa. En Proverbios capítulo 21 versículo 10. En Proverbios capítulo 21 versículo 10 dice esto. El alma del impío desea el mal. El alma del impío desea el mal, su prójimo no haya favor en sus ojos. Aquí es donde tú y yo nos encontramos. Tú y yo necesitamos hacer un análisis, una autoevaluación, ¿ves?, de nuestra alma, de nuestros sentimientos, emociones y pensamientos. Y ves, y dice, ¿dónde me encuentro yo caminando en esta tierra? Me puedo encontrar sentado enfrente del Señor Jesucristo, escuchándolo a Él enseñar y encontrarme también maravillado, asombrado, porque esta palabra, ¿ves?, nos habla a cada uno de nosotros con una tremenda autoridad. Y quizás tú que me estás escuchando en este momento, sea en la radio, en la emisora, o sea que están sintonizando en este momento, ves, en la televisión, tú necesitas un cambio radical en su interior que solo proviene y viene a través de la persona de Jesucristo. Tú necesitas un verdadero encuentro con el verdadero Dios vivo, ¿ves?, a través de la persona de Jesucristo. Hasta la próxima, nos vemos y nos esperamos en la siguiente enseñanza.